Buenos días, hermanos y hermanas. Estaba aquí reflexionando, leyendo la palabra del Señor, y en la primera de Timoteo, capítulo 6, versos 3, 4 y 5. Me estaba poniendo a pensar acerca de autoexaminarme, y pues ojalá que nos sirva a todos, ¿no? Yo creo que para eso es la palabra del Señor, para que nos meditemos en nuestros caminos y entender y saber si el Espíritu de Dios nos está reprendiendo o corrigiendo en alguna área, y pues el Señor espera que nosotros nos arrepintamos y que cambiemos nuestra actitud. No es fácil, porque hay que reconocer, hay que humillarse, hay que hacer un lado el orgullo, hay que hacer muchas cosas para poner primero al Señor, y eso es, tú mías, y eso es tú mías, hazte para allá, tú mías, y eso es el propósito de la palabra de Dios, como el día que compartió nuestro hermano Oscar hace algunos meses, que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Nos tenemos que deshacer de cosas que al Señor no le agradan, actitudes que al Señor no le agradan. Hay muchas cosas. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros es el que nos dice: necesitas trabajar en esto, corregir esto, a ponerte a cuentas en esto otro. Desgraciadamente, no es que no se enseñe, es que nosotros tenemos arraigado en nuestro corazón el pensar y justificarnos todo el tiempo. Y eso es lo difícil, es donde uno debe de discernir y de darle prioridad al Señor, porque no estamos rechazando al mensaje directamente ni al que lo está hablando. Estamos rechazando lo que es la palabra del Señor, la sana doctrina del Señor. Y Pablo dice esto, ¿no? Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues básicamente, ¿sabes qué? Déjalo. Y eso es lo que no queremos. No queremos ser apartados, que crezca una raíz de amargura por nuestra actitud. Para eso está la palabra de Dios. Te va a reprobar a ti, me va a reprobar a mí, y nos va a reprobar a todos los que estemos saliéndonos del orden que nos indica la Escritura, ¿no? Le doy gracias a Dios por este día, por el cafecito también, con permiso. Y quiero compartirles esto, porque esto es causa de división, es causa de falta de unidad en el cuerpo de Cristo. No que el Señor no vaya a terminar el trabajo que empezó en nosotros, porque esa es una de sus promesas, pero cuando los de afuera ven esas divisiones, esas falta de amor, esa falta de perdón entre nosotros, ¿cómo es que les predicamos que ellos tienen que perdonar a los que les han hecho daño, no? Cuando ven que nosotros no somos capaces de perdonar. Y de eso se trata, de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo: el amor es lo que va a caracterizar a los hijos de Dios,
y van a ver las personas que no practican el amor y el perdón, y entonces se van a acercar, van a querer formar parte de eso. El Señor se encarga de eso donde su palabra es honrada. Pero llega un momento que se hacen las cosas pesadas porque nosotros nos estamos saliendo fuera del orden. Bueno, antes de que se nos va a ir el tiempo, voy a leerles los 3 versos estos. Y es algo tremendo. Dice 1 Timoteo 6, capítulo 6, versos 3, 4 y 5. Si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, todo lo que enseña el Señor Jesucristo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a estas palabras de nuestro Señor Jesús, no son palabras de Pablo, ni mías, ni tuyas, son las palabras del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y si Él es tu Señor, necesitas de tu propia voluntad poner atención y actuar si algo está fuera del orden de Él. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, al conocimiento de Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice, apártate de los tales. No me quiero enfatizar en lo que dice esto, que toman la piedad, que toman el conocimiento de Dios como fuente de ganancia, porque en realidad la mayoría de los que amamos al Señor Jesucristo no estamos en la piedad, en el conocimiento, en el evangelio, en el servicio al Señor por obtener ganancias deshonestas, no. Pero fíjate lo que causa alguien como tú y como yo, que no nos conformamos a la doctrina de nuestro Señor Jesús en cuanto a la obediencia. Cuando Él nos reprende y nos dice, ponte a cuentas, perdona, sana, restaura, ve, ayuda. Y nosotros no nos conformamos a sus palabras, hacemos nuestra propia voluntad y dejamos que las raíces de amargura se empiecen a crear. Y sabes que eso precisamente es lo que quiere el enemigo, que te apartes. Es más fácil para el enemigo tumbarte teniéndote a ti solo que cuando estás protegido por el compañerismo de el Señor. Y ahorita me está recordando el Salmo 133, que ¿qué dice? Que el Señor manda bendición. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos en armonía. En armonía es en un mismo sentir. Y luego empieza a decir el lenguaje, ¿verdad? En hebreo, lo que significa en la cultura de ellos. Y luego dice, el último verso dice, porque ahí el Señor, Jehová, nuestro Señor, manda bendición y vida eterna. Ok, yo me pregunto, ¿cómo será donde no están los hermanos en armonía? Porque la palabra eso es lo que nos dice, donde están los hermanos en armonía es delicioso, es placentero para el Señor. Y no lo dice la palabra, pero yo deduzco por mi propio razonamiento que no es agradable al Señor donde sus hijos están divididos. Y muchas veces esa división es causada por mí y por ti, porque no estamos dispuestos a conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. El Salmo 133 tiene que ver con el conocimiento de Dios.
Por eso está aquí y por eso está aquí. Por eso yo no tenía pensado compartir ese verso, pero ahorita el Espíritu Santo me lo recordó y yo dije, wow, es tremendo. Le doy gracias al Señor porque yo sé que está aquí, yo sé que está hablando a tu corazón. Y pues Él no nos va a forzar, ni te va a forzar a ti, ni me va a forzar a mí. Pero voy a leer estos versos otra vez. Los versos 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. O sea, maquina, piensa en su mente que es de una manera y no lo es. Porque no te estás conformando ni me estoy conformando a las sanas palabras de la doctrina y al conocimiento de Dios, que es la piedad. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. No, es que por esto, no, pues es por esto. Y sabes que empezamos a meditar y a razonar y le damos cabida a que se creen estas cosas. Me dice, delira acerca de cuestiones y cuestiones de palabras, de las cuales nacen. Pon atención en el resultado de nuestra no conformidad a las sanas palabras y a la doctrina de Cristo y a la piedad. Fíjate lo que sucede. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. O sea, ya no tengo ni que seguir leyendo. Yo me necesito autoexaminar y si yo estoy en contra, oyendo en contra de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en contra del conocimiento de Dios, que es la piedad, yo necesito corregir esto. Y es precisamente lo que quería compartir con cada uno de ustedes y conmigo mismo, porque el que lo está compartiendo es el Espíritu Santo. Así que no dejes caer el sol sobre tu enojo. Actúa inmediatamente y el Señor va a restaurar. Y Él es experto en restaurar y en recuperar el tiempo que nosotros perdemos. Pero necesitamos actuar en obediencia en conforme a su palabra, pues. Y desgraciadamente, no que no amamos ni anhelemos al Señor, pero en veces no estamos dispuestos. Y ahí es donde se pierde tiempo y el enemigo gana terreno. ¿Por qué? Porque el testimonio, la doctrina del Señor Jesucristo es blasfemada. Tú mías. ¡Ey! El tumias. Ya comiste, tumias. Oyes. Ya, tumias. Esa es la cuestión, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas. Y espero que si algo está fuera del orden, alguien no se está conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces haga algo al respecto. No es que se pierda la salvación, ni este video es para reprobar a nadie, es simple y sencillamente una invitación a ponernos a cuentas y empezar a caminar en obediencia, que es lo que demanda el Señor. No quiere sacrificio, Él lo que quiere es nuestra obediencia. Y si el Espíritu del Señor nos está diciendo, obedece en esto de tu propia voluntad, como decimos ser, que somos esclavos por nuestra propia voluntad, que nos sometemos a la autoridad del Señor y Él es nuestro Señor, pues esa es mi oración, que el Señor redarguya nuestros corazones y que haya un cambio, que se arrepientan y me arrepienta
y lo hagamos todo para la gloria y la honra del Señor. El tiempo se va, mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, caminen en obediencia, ámense unos a los otros, bye.